Muy buenas tengan todos los que están aquí presentes en su canal de YouTube. Vamos a disertar un poco sobre las escrituras y lo vamos a hacer en la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y del 7 al 9, texto muy conocido por todos nosotros. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué frase la que escribiera el apóstol Pablo aquí? Y yo me imagino que por allá hace unos 750 años antes de Cristo, o sea, más o menos unos 3000 años atrás de hoy, el rey Ezequías también llegó a concluir sobre estas palabras que el apóstol Pablo capitalizó en su carta. Y estamos haciendo el recuento acerca del libro de Isaías. Y estamos también recordando aquel momento cuando Judá se convirtió en el objetivo militar de Asiria con su rey, que era un imperio que estaba naciendo, supremamente táctico, estratégico, el rey asirio, inteligente, audaz, pero igualmente despiadado, criminal, inmisericordioso, ambicioso, lleno de egoísmo, egocéntrico, acérrimo, ¿sí? Solamente era conquistar y conquistar territorios, robar todos sus objetos de valor, sus piedras preciosas, llevarse para su pueblo cautivos a unos, ¿sí? Venderle su cultura, su religiosidad, su paganismo. Y Judá estaba ahí en lista, ¿sí? Le envió un mensajero, eso ya lo vimos, le envió un mensajero al rey Ezequías de una manera insolente, ¿sí? Obligándolos a que se rindieran, ¿sí? Y les puso 4 argumentos que eran verdades, incuestionables, eran verdades, pero eran verdades para aterrorizarlos, ¿sí? Eran verdades que el pueblo judío lo iba a tomar así, como que eran incuestionables. Y el propósito de este señor, muy inteligentemente, ¿sí?, era hacerlos rendir antes de caerles allá con todo el poder de su ejército. ¿Qué cosa les dijo? Vamos a ver 4 cosas. ¿Sí? Esas cosas que les dijo y que lo estuvimos viendo en la charla anterior, la estrategia del diablo para sembrar el terror, el pánico, debilitarles la mente, ¿cierto?, sus emociones para desestabilizarlos. ¿Se acuerdan? Cuando les decía que ellos habían arrasado a otros pueblos, ¿sí?, y ninguno les había podido hacer hecho frente. También les decía que los dioses de esos pueblos que ellos habían arrasado no les había servido para nada. No habían podido contra el poder de Sennacherib, el rey asirio. En tercer lugar, les decía que ustedes, el reino de Judá, no iban a ser menos o más que ellos, que esos otros pueblos. Y que el Dios de ustedes, o sea, el Dios de nosotros también, nada iba a poder hacer contra el ejército asirio. Así que ríndanse. Nosotros les vamos a dejar que coman de sus sembrados, de sus ganados y todas esas cosas. Ríndanse, ¿sí? Porque si no lo hacen, les tocaría comerse el estiércol y beberse la orina de ustedes mismos. O sea, eran unos mensajes para llenar de pánico a la gente, lo cual consiguieron, ¿sí? Estrategias del diablo, ¿sí? Ahora, Ezequías, el rey de Judá, ¿sí?, claro, también empanicado por todas esas amenazas, no se dejó
llevar por la humillación a la que fue sometido. Ustedes se acuerdan que Goliat también, esa fue su estrategia, ¿cierto? Contra el pueblo, contra el ejército de Saúl. ¿Sí? También sembrarlos de pánico, dándole voces, gritándoles, madreándolos, etcétera, diciéndoles, ¿sí? Humillándolos, ¿sí? Y desafiando a su Dios también, ¿sí? Ezequías mandó a 3 emisarios, vimos, ¿cierto? Lo mandó donde el profeta Isaías, e Isaías los devolvió con un mensaje muy esperanzador. Consolaos, pueblo mío, consolaos, ¿cierto? Esto devolvió un poco de tranquilidad a Ezequías, ¿sí? Y ahora Ezequías toma una actitud, ¿sí? Toma una actitud, y es ir hasta el templo. Llevó esa carta que le había mandado Sennacherib y las extendió allá, lo vimos, ¿cierto? Las extendió en la mesa, decía, Señor, ¿sí? Estas son las amenazas que nos está trayendo este tipo, ¿sí? Demuéstrales que tú eres el Dios grande, ¿sí? Y de allí salió Ezequías fortalecido. Entonces les dice a su pueblo, no respondan a los insultos. Mire, cuando nosotros tenemos una persona que nos está señalando, acusando, punzándonos, pullándonos, molestando, empujándonos, siempre, todos tenemos por lo menos una persona que nos está haciendo la vida imposible. Primero, no respondan a esos insultos. No respondan a los insultos. Y mucho menos a esos consejos que el mensajero del diablo le estaba enviando. ¿Cuál era el consejo? Ríndanse, ríndanse, ríndanse. No respondan al insulto, no le sigan, no le crean al diablo, ¿cierto? De manera que no se dejen llenar ni llevar por la humillación. No se dejen llevar por la herida de lo que le está humillando. Que está blasfemando contra Dios. Deje que Dios se encarga de eso. Usted no salga a defender a Dios. Es Dios el que lo va a defender a usted. Segundo, maneje sus emociones, ¿cierto? Cuando no tenemos un control sobre nuestras emociones, ¿sí? y tenemos un lío tan grande como ese, el desespero cunde, ¿sí? Paraliza nuestra mente, ¿sí? Nos bloqueamos ante la congestión, ante el estrés, nos bloqueamos, no pensamos nada, nos quedamos quietos, inertes, ¿sí? Esto nos pasa a todos, hombres y mujeres. De pronto las mujeres son más sensibles todavía aún a eso, ¿sí? Es no dejarnos arrastrar por la corriente, no se deje arrastrar por los insultos, no se deje arrastrar por las amenazas, no responda de esa misma manera, ¿sí? Ezequías buscó a Dios, según lo vimos en el capítulo 37, versículo 14. Él buscó a Dios, ¿cierto? Dios le dice, tranquilo, no se preocupe, yo me encargo de eso, ¿sí? Usted no salga a defenderme, soy yo el que va a salir a defender. La pelea no es tuya, la pelea es mía, es conmigo, porque el que se mete contra ti se está metiendo contra la niña de mi ojo, nos dice el Señor en otro lado, ¿cierto? Esto hace que la mente de Ezequías se aclarara, ¿sí? Esa tranquilidad, esa paz, mi paz te dejo, no como el mundo te la da, ¿sí? Entonces Ezequías logra tener ya un panorama diferente, ¿sí? En tercer lugar, Dios actúa en respuesta a tu actitud. Dios actúa en respuesta a tu actitud, ¿cierto? Así como Ezequías cambió su actitud ante Dios y fue en búsqueda de él, Dios entonces empezó también a obrar. Dios está esperando es que tú actúes, que comiences a actuar. O sea, no es dejarle las cosas todas a Dios. Hay cosas que Dios no las va a hacer por ti. Repito, hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Tú tienes unas cosas por hacer, ¿cierto? Eso hizo Ezequías, ¿sí? Buscó a Dios y le puso su condición, ¿cierto? Eso es lo que nosotros también hemos de hacer cuando estamos en una situación de esas. Levantarnos temprano, orar, estudiar la palabra, estudiar, no una lectura insípida, leer por leer, como leer el periódico, como leer los cuentos de Condorito. No, la Biblia no es para leerla, la Biblia es para estudiarla, para meditarla, ¿sí? Para consultar, para preguntar, ¿sí? Haga entonces también un presupuesto del problema que tiene.
¿sí? Trate de poner el problema allí en su mano. Cuando usted tiene el problema ya en su mano, usted ya tiene el 70% de la solución, ¿sí? Dios hace unas cosas, usted tiene que hacer otras, buscarle, estudiarle, conocerle, adorarle. Amén, ¿cierto? Dios no puede hacer mis cosas. Dios no puede hacer mis cosas. Dios no puede hacer las cosas tuyas, las que tienes que hacer, ¿cierto? ¿Sí? Enséñanos a orar, Señor. Aumenta mi fe, Señor. No, hay cosas que usted tiene que hacer, ¿sí? Cuando yo hago mi parte, Dios hace las suyas. Ezequías empezó reorganizando el templo. Usted y yo empecemos reorganizando este templo, esta casa de Dios, ¿cierto? Derribó los altares, derribemos nosotros también. Derribemos todos esos altares paganos, esos ídolos que nosotros nos vamos metiendo, ¿cierto? Esas malezas, esos enredos que nosotros metemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿sí? Eso hizo que el pueblo volviera al templo, ¿cierto? Abrió las puertas de nuevo. La gente volvió al templo a buscar a Dios, ¿sí? No a ver cómo el pastor hace el culto. No, es a que todos hagamos el culto. Amén. Que todos vamos a la iglesia es a hacer el culto, no a ver el culto ni a escuchar el culto. Vamos a hacer el culto a Dios, ¿cierto? Poner a Dios en el primer lugar. Y entonces luego vino la respuesta insospechada que Dios hizo, ¿cierto? ¿Sí? Que ya la vimos también. Los asirios habían sitiado a Jerusalén, pero nunca se tomaron a Jerusalén, nunca entraron a Jerusalén, nunca dispararon una flecha contra Jerusalén, ¿sí? Entonces, ya Dios hizo su parte y eso la vamos a ver en la siguiente charla, un poco más de cerquita. Vamos a poner una lupa y lo vamos a ver un poco más de cerca. Es que en esto se aprenden muchas cosas. Ahí me tiene fascinado este estudio sobre el libro de Isaías el profeta, Isaías el apóstol, ¿sí? Luego entonces Sennacherib tuvo el atrevimiento de atacar la defensa más fuerte de Ezequías, que era su fe en Dios, ¿sí? Diciéndole que Dios no los iba a ayudar para nada, que Dios nos mandó a decir a nosotros los asirios que destruyéramos Jerusalén. ¿De dónde sacó ese señor eso? Pero es que el diablo hace todas sus cosas, ¿cierto? Hasta el mismo Jesús lo tentó de esa misma manera, ¿cierto? Tírate desde aquí, ¿cierto? Que tus ángeles, los ángeles de Dios vendrán y lo librarán, ¿sí? Entonces, no nos dejemos llevar por los impulsos, no nos dejemos llevar por las emociones. Hermano, no se deje llevar por los sentimientos. Eso que dice Jairo Varela, el grupo Nietzsche, ¿cierto? Hagamos lo que dicta el corazón. Pura paja. Le dije alguna vez al mismo Jairo Varela, le dije una vez en el avión de Bogotá a Cali, una noche, a mí nunca me olvidó eso. No, le dije, no, Jairo, no, eso no es hacer lo que dicta el corazón. El engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. No nos dejemos llevar por los sentimientos. Dejemos llevar por nuestra razón, y nuestra razón nos dice es busquemos a Dios. Eso hizo Ezequías, buscó a Dios en el momento más difícil de su vida, ¿sí? Eso también muchas veces nosotros decimos o escuchamos que dicen, no, yo ante todo ese problema que dice, no, yo le dije, se lo dejo todo a Dios. Señor, haga lo que usted quiera, ¿sí? Como quien dice, bueno, Señor, yo me largo de aquí, yo me voy de aquí, ahí le dejo eso, que pase lo que pase. Eso no es tampoco una solución. Pero eso es una frase de cajón que se ha convertido entre la gente de ahí de la calle. No, tenemos que dejar a Dios, sí, que actúe, sí, pero yo tengo que hacer mis cosas. Yo no puedo salir corriendo, huyendo, ¿sí? No puedo dejarlo ahí. Vea, Señor, ahí le dejo ahí tirado mi problema. No, Señor, hay cosas que tengo que hacer, ¿cierto? Buscar a Dios, ¿sí? Buscar a Dios ahora que lo podemos hallar, ¿cierto? Somos vaso para contener la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cierto? Que somos vasos de barro, ¿sí? ¿Por qué vasos? Pues para contener la presencia de Dios, ¿sí? Vaso. Usted es un vaso, yo soy un vaso para contener la presencia. Y de barro. ¿Por qué de barro? Para que el Señor nos moldee a su voluntad. Amén. Que el Señor nos ayude en estos casos. Amén. Gloria a Dios.